Buenas tardes, sean bienvenidos a la cuarta actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular presentación de la información financiera en el periodo 2026-1. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. A continuación, realmente en este aparte de las unidades que hemos visto a lo largo de todo el trimestre, la actividad evaluativa está referida hacia, digamos, la condensación de de todas las actividades que ustedes han realizado de forma individual. En este caso, ustedes deben realizar un estudio de caso, el cual ustedes deben colocar la actividad económica de la empresa, una breve explicación de la importancia de los estados financieros y deben hacer la comparación de dos balances de comprobación. En ese caso, aquí les puse 2021-2022 o los estados financieros que ustedes tengan bien hacer dentro de la actividad evaluativa. Ustedes van a realizar todos los estados financieros, en ese caso, el balance de comprobación, el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios del patrimonio. En ese caso van a analizar los resultados obtenidos como lo hemos venido haciendo a todo lo largo del trimestre y van a establecer las sugerencias para la organización de acuerdo a los resultados o las cifras que ustedes hayan obtenido al realizar la comparación de ambos estados financieros. Aquí en este caso haré, digamos, un recorrido por todos los estados financieros, estableciendo la importancia que tienen para la empresa y también la importancia que tiene el análisis financiero dentro de cualquier entidad. En ese sentido, comenzaremos con el estado de resultados. Como ustedes pueden ver, aquí les traje un ejemplo muy puntual. Es un informe financiero en el cual, como ustedes pueden observar en el ejemplo, detalla los ingresos, los costos y los gastos que ha tenido la empresa en un periodo determinado. Y en ese caso, este estado financiero da como resultado la ganancia o pérdida del ejercicio en ese periodo que se esté evaluando. Fíjense que en ese caso ustedes los pueden hacer como en el ejemplo que les traje a colación, resumido, que el costo de venta está directo, pero es importante que ustedes desglosen el costo de venta aparte, donde ustedes van a señalar cuáles son las cuentas que conforman el costo de venta. Cuando hablamos del costo de venta, estamos señalando que es lo que tiene que ver con el inventario inicial, las compras que haya realizado la organización, si en ese caso es una empresa manufacturera, adicional a ello, los gastos que se hayan derivado de esas compras, los descuentos o las devoluciones si hubiesen en ese periodo, y adicional a ello deben colocar lo que es restarles el inventario final para que les dé el costo de venta para posteriormente establecer lo que es la utilidad bruta o la ganancia bruta en venta, que no es más que, digamos, la resta de las ventas menos su costo de venta. Lógicamente van a colocar los gastos operativos que ha tenido la organización a lo largo del periodo de acuerdo a la organización que ustedes vayan a colocar allí. En ese caso, les recomiendo que las cuentas, cuando ustedes coloquen la actividad económica de la empresa, las cuentas estén relacionadas con la actividad económica, porque muchas veces colocan empresas con unas actividades económicas que cuando se evidencian los estados financieros, los estados financieros no tienen nada que ver las cuentas con la actividad económica que ustedes reflejan dentro de lo que es la identificación de la organización. Por eso es que es importante crear, digamos, que sea concordante con la actividad económica
que usted colocó como que realiza la empresa cuando usted coloca los datos de la organización. En ese caso, lógicamente, el estado de resultados refleja la utilidad o pérdida del ejercicio y recuerden que esa utilidad o pérdida del ejercicio usted la debe traspasar al estado de situación financiera. En el caso del estado de situación financiera, básicamente también representa lo que es, digamos, una radiografía de lo que es la organización, donde en este estado de situación financiera se detalla todo lo que son los activos. En ese caso, cuando hablamos de activos corrientes, estamos hablando de caja y banco, que son los activos, digamos, disponibles, lo que tiene que ver con cuentas por cobrar, inventario, que son sus activos realizables, y lógicamente lo que tiene que ver si tiene prepagados y todo lo demás. Eso forma parte de los activos corrientes. Lógicamente, los activos no corrientes, todo lo que tiene la empresa como bienes, y en ese caso, ahí entra lo que es maquinaria, mobiliario, lógicamente la depreciación, si hubiese depreciación de los activos que tiene la empresa. Y el total activo que a ustedes les debe la sumatoria del activo corriente y el activo no corriente, lógicamente debe ser igual a la sumatoria de los pasivos o las obligaciones o deudas que tiene la organización y su patrimonio. Entonces, como pueden ver, el estado de situación financiera es fundamental en ese caso para conocer la liquidez que tiene la organización, en ese caso al verificar las cifras que tiene la empresa, ver la solvencia económica que tiene y en ese caso, digamos, también esas cuentas que se reflejen dentro de ese estado de situación financiera o los dos periodos que ustedes van a analizar en el estudio de casos debe estar en concordancia con las cuentas que ustedes coloquen, que fue la observación que les hice anteriormente. Y lógicamente, algo muy importante que muchas veces se les pasa, pero eso es de vital importancia, es identificar el estado financiero que usted está realizando. Adicional a identificarlo, colocarle el nombre de la empresa y los periodos que usted está revisando en ese análisis que usted va a realizar de la entidad. Lógicamente, los estados financieros son importantes para cualquier organización, bien sea una institución pública, privada, una institución, una empresa manufacturera, una empresa de servicio, porque ayuda a evaluar la rentabilidad de la empresa. En ese caso, verificar que si la empresa está produciendo utilidades o no, y esa, digamos, eso ayuda al proceso de toma de decisiones de la empresa para mejorar el rendimiento que tenga. La gestión de liquidez y solvencia, porque permite conocer si la empresa con su capital de trabajo puede lograr pagar sus deudas a corto plazo y en ese caso el cumplimiento de las obligaciones en un momento dado tributarias que tenga la empresa o a largo plazo. Estos estados financieros fungen para la toma de decisiones estratégicas porque son la base de alguna manera para decidir si se tiene que comprar un activo, si en ese caso la empresa tiene, digamos, algunas debilidades en las cuentas que deben ser fortalecidas, si los inventarios de repente están muy altos y en ese caso afecta el flujo del efectivo de la empresa. O sea, hay una serie de elementos que ustedes tienen que tomar en consideración cuando ustedes vayan a hacer la parte de la analítica. Lógicamente, las transparencias con los stakeholders, porque ofrecen confianza a los inversionistas, acreedores y accionistas que tenga la empresa y, lógicamente, cómo gestionar los recursos para el proceso de toma de decisiones. También ayuda a evaluar el nivel de endeudamiento que tiene la empresa y la capacidad para asumir nuevas obligaciones dentro de ella. Entonces, fíjense que los estados financieros, la parte analítica es de vital importancia para la entidad porque permite visualizar la empresa cómo está ahora y cómo se verá a futuro. Dentro de los estados financieros que les mencioné anteriormente, adicional a eso está el estado de flujos del efectivo, que en el estado de flujo del efectivo se
comparan los dos ejercicios económicos y de allí sale si en ese caso hubieron aumentos o disminuciones dentro de las cuentas que se manejaron en el estado de situación financiera. Allí en este caso, ustedes van a hacer el estado de flujo del efectivo por el método directo, que es el que les trae a colación. Ustedes allí van a colocar lo que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Recuerden que las actividades de operación, lógicamente, son aquellas actividades que se llevan a cabo, digamos, desde el punto de vista operativo diario de la organización. Las actividades de inversión es cuando usted invierte en activos y en ese caso, las actividades de financiamiento es cuando usted de repente solicita una hipoteca, un préstamo bancario, que esto, o en su defecto paga los dividendos, que en este caso lógicamente va a disminuir la parte del efectivo que usted tenga dentro de la organización. Recuerden que el saldo que usted le da al final del periodo es el mismo saldo que se refleja en el estado de situación financiera. La relevancia del estado del flujo del efectivo es importante, ya que el estado del flujo del efectivo, primero que nada, garantiza lo que es si la parte operativa de la empresa o la liquidez de la empresa permite cubrir las obligaciones que tiene la empresa a corto plazo, que en ese caso estamos hablando del pago de los trabajadores, el pago de los proveedores, que son deudas menores a un año. Independientemente si la empresa es rentable o no, porque muchas veces vemos que una empresa puede tener una pérdida, pero desde el punto de vista financiero es rentable, porque recuerden que muchas veces las pérdidas que se pueden suscitar dentro de una organización son coyunturales. Entonces, en ese caso, puede ser también que desde el punto de vista de lo que son los estados financieros se vea muy saludable la empresa, pero que tenga algunas debilidades que en ese caso conlleven a que la empresa tiene que tomar decisiones acorde a la problemática que presente en un momento dado. Lógicamente, tomar decisiones estratégicas en cuanto a la verificación de lo que es el flujo del efectivo, porque ayuda a ver dónde existe, digamos, déficit de efectivo o en ese caso exceso de dinero. Entonces ahí en ese caso ese dinero puede ser utilizado para expandirse o invertirlo. Lógicamente evita que la empresa tenga problemas de liquidez, aunque si nos vamos a lo que son los indicadores financieros, se pueden utilizar también los indicadores financieros como para lograr que en este caso se verifique desde diferentes ángulos cuál es la salud financiera de la empresa. Y lógicamente, al presentar los estados financieros y el estado, lógicamente, el estado de flujo del efectivo, se puede evaluar si la empresa, desde el punto de vista, digamos, económicamente es rentable para que haya inversión puede ser de personas externas a la organización, si la empresa cotiza, por ejemplo, o quiere cotizar, buscar dinero fresco en la bolsa de valores. Lógicamente, en ese caso, gestionar los riesgos que se le presenten, porque recuerden que siempre las organizaciones deben estar preparadas para los riesgos que se presenten a corto plazo y para poder afrontarlo, el estado de flujo del efectivo de alguna manera te indica dónde están las debilidades o fortalezas de la organización para evitarlos y en ese caso lograr soslayar algo coyuntural que se pueda presentar dentro de la entidad. Otro estado financiero importante es el estado de cambios del patrimonio, que ustedes lo van a realizar en este estudio de caso. Y el estado de cambios del patrimonio se especifica de forma detallada los movimientos que ha tenido el patrimonio, bien sea aumentos o disminuciones que éste haya tenido en dos periodos contables. En ese caso,
se muestra lo que es el capital social, lo que es la reserva legal, lo que son, si en ese caso hay utilidades retenidas o si la empresa ha tenido utilidad del ejercicio o ha tenido alguna pérdida operativa. Entonces allí se va a reflejar inclusive si la empresa ha decretado dividendos a los socios, se va a establecer en ese estado financiero y ahí se puede ver la evolución del capital. Es importante señalar que este proporciona a la organización cómo está conformado el capital y cuáles debilidades y fortalezas presenta esta para que la gerencia tome las decisiones o los socios de la empresa tomen las decisiones más, digamos, las decisiones más pertinentes de acuerdo a lo que se observe en este estado financiero. Eh, Usualmente siempre se utiliza un tipo de matriz para hacer este estado financiero en el cual las cifras que se manejan de forma vertical y las cifras que se manejan de forma horizontal dan exactamente iguales y en los movimientos del periodo que se tenga, en ese caso, eh, se van a establecer allí si hubo aumentos o hubo disminuciones, dependiendo de cómo se manejó el patrimonio en esos dos periodos comparados. Eh, el estado de cambios del patrimonio es más o menos lo que les traje a colación acá. Fíjense que aquí se ve reflejada la partida contable, el saldo inicial de acuerdo al periodo que vayamos a utilizar. En ese caso, tenemos una parte donde habla de los movimientos que tuvo el capital, si hubo un incremento, si hubo una disminución. Entonces, aquí se va a reflejar todos los cambios que ha tenido en ese caso los movimientos del patrimonio en este estado financiero. Lógicamente, como ustedes pueden verificar allí, los totales que se ven de forma horizontal al sumarlos deben ser los mismos que se reflejan de forma vertical. Y lógicamente, estos resultados deben ser exactamente iguales a los que usted tiene reflejado en el estado de situación financiera. O sea, siempre tiene que tener cuidado con eso, porque muchas veces las debilidades que tienen al presentar este estado de cambio del patrimonio tienen que ver con esos detalles que de repente no los toman a colación o no le dan la importancia debida cuando están realizando los estados financieros. Para cerrar, es necesario señalar que el análisis financiero mm, no es simplemente leer los estados financieros, sino ayuda a lo que es el proceso de toma de decisiones de la empresa, porque la empresa está tomando decisiones con eh, cifras fidedignas, de allí la importancia que tiene lo que es la transparencia, donde estos estados financieros deben reflejar la situación económica de la empresa sin omitir ningún tipo de cifra y que en este caso haya coincidencia con lo que se tiene reflejado en los libros legales que tiene la organización, estén en concordancia con lo que reflejan las cifras de los estados financieros. También adicional a ello tenemos lo que tiene que ver con la comparabilidad, que muchas veces se pueden establecer comparaciones con otras empresas del mismo sector y ahí en ese caso esto puede servir para el proceso de toma de decisión. La relevancia, la relevancia es vital porque en ese caso es eh, las decisiones económicas se tienen que tomar basado en las cifras que se presentan en los estados financieros. Y adicional a ello, deben ser confiables las cifras que se presentan, motivado a que en la medida que los estados financieros
sean lo más transparente posible, se cumplan con todas las normas contables que deben tener. En esa medida se van a evitar errores significativos, por ejemplo, que pueden dar como resultado cuando se realiza una fiscalización tributaria, que existan discrepancias en lo que se señalan en los estados financieros en relación a lo que se establece en los asientos contables o en su defecto en las declaraciones que se realizan por parte de la organización al cierre del ejercicio fiscal. Es por ello que el análisis financiero, como lo establezco allí en la lámina, va más allá de simplemente leer los estados financieros. ¿Por qué? Porque se debe realizar una interpretación de las cifras y muchas veces esas interpretaciones pueden hacer que una empresa, digamos, eh, busque mecanismos para las debilidades que puedan tener en un momento dado y fortalezca esas debilidades y permanezca en el tiempo, que muchas veces se observa que abren empresas, muchas empresas abren o comercio o de acuerdo al sector donde se establezcan y no perduran en el tiempo. Y es por ello, pues, porque no se toma en consideración los estados financieros como una herramienta, como un mecanismo necesario para verificar que las cifras son reales y que en ese caso la rentabilidad que pueda generar la empresa por cada bolívar invertido por los socios realmente sea rentable la empresa. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.